Les digo que entré en calor con esas alabanzas. Es bello, hermanos, sentir que estamos adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Como dice el hermano, nosotros no somos pentecostales, como dice, nosotros no somos de ninguna religión. Amén. Nosotros somos hijos de Dios y tratamos de alabar al Señor con libertad, porque el Señor se lo merece. El Evangelio dice, la palabra del Señor, que no es religión, y alabamos al Señor porque se lo merece. Es nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. La denominación no importa, hermano, porque ninguna denominación va a salvar. Amén. Es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que nos va a salvar si hacemos su voluntad. Que Dios me le bendiga, hermanos, a cada uno. Estoy muy feliz en ver que estamos llenos aquí. Y como me gustaría que siempre nos visiten allá en la 25 de William los días sábados. Es bello ver y sentir pues que si estamos juntos y reunidos es porque necesitamos de Dios. En estos tiempos que estamos y en todos los tiempos siempre hemos necesitado de Dios, porque sin Él no somos nada y tenemos que buscarle a Él de todo corazón para que Él siempre nos guarde y esté al pendiente de nosotros, ¿verdad? Hay que servir al Señor en lo mejor que podamos. Hay que servir al Señor de la forma en que Él nos manda en su palabra. Hermanos, les invito que abran sus escrituras en el libro de Crónicas. El libro de Crónicas, Crónicas 7. Primero, segundo. Segunda de Crónicas 7, del 11 vamos a leer hasta el 20. Segunda de Crónicas, versículo 7, capítulo 7, versículo del 11 al 20. Vamos a leer. Dice la palabra como está escrita, hermanos. Terminó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del rey y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová. Y en su propia casa fue prosperado. Apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración de este lugar, porque ahora he elegido y santificado esta casa, para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Y si tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre, e hicieres todas las cosas que yo te he mandado, y guardares mis estatutos y mis decretos, yo confirmaré el trono de tu reino, como pacté con David tu padre, diciendo: no te faltará varón que gobierne en Israel. Mas si vosotros os volviereis y dejareis mis estatutos y mandamientos que he puesto delante de vosotros, y fueres y sirvieres a dioses ajenos y los adorares, yo os arrancaré de mi tierra que os he dado, y esta casa que he santificado a mi nombre, yo la arrojaré de mi presencia y la pondré por burla y escarnio de todos los pueblos. Pueden sentarse, hermano. Hermano, en esta noche vamos a hablar de algunas de las promesas que el Señor
de tantas promesas que nuestro Padre Celestial, a través de los tiempos y de las dispensaciones, como se habla hoy en día, ¿verdad? Que son los tiempos. Desde muchos tiempos el Señor ha tratado con el hombre y le ha hecho promesas. Vemos qué bellas las promesas que le hizo al rey Salomón. Pero sabemos, hermanos, que el Señor, Él nos promete a nosotros muchas cosas bellas. Tenemos muchas promesas de Él. Pero también nos damos cuenta que el Señor es celoso. Su palabra lo dice. El Señor dice que si se regresaran y se voltearan y anduvieran, ¿verdad?, adorando dioses ajenos y se fueran pues de hacer su voluntad prácticamente, dice, yo os arrancaré de mi tierra que os he dado. Y esa promesa que hizo el Señor en ese tiempo, nosotros podemos ver en estos tiempos, hermanos, que a través de los tiempos, de las dispensaciones, el Señor nos ha venido haciendo promesas. Y lo que nosotros tenemos que reconocer es que Él es Dios y obedecer sus mandamientos. Eso es lo que, para que nosotros seamos merecederos de esas promesas. Porque de lo contrario, si nosotros no le obedecemos al Señor, entonces el Señor ya dijo, nos destierra. Él prometió que si leemos las Escrituras, nosotros podemos ver que a causa de la desobediencia, el pueblo de Israel fue disperso por el mundo entero, por la desobediencia. Porque siempre por naturaleza el ser humano somos como directamente necios. Siempre vamos contra la voluntad de Dios. Y nos damos cuenta que el Señor nos ama. Porque desde antes de la fundación del mundo ya Él tenía el plan de salvación para nosotros. Entonces es grande su amor y su misericordia. Porque Él sabe que nosotros pues somos sus pequeñitos que nos hizo de la tierra. Pero Él nos ama porque nos lo ha demostrado en infinidad de tiempos. Vemos que el Señor ha tenido esa misericordia. Desde que Adán y Eva desobedecieron, ya el Señor ya traía un plan, oiga bien, después de la desobediencia, ya Él tenía un plan para volver, para ver si nosotros volvemos al camino y volvemos, y como en todo tiempo el ser humano siempre vamos contra las leyes de Dios. Y el Señor es celoso, porque dice en Éxodo 20, 5, 6, no te inclinarás, está hablando de los ídolos, ¿verdad? No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Qué bello es el Señor, ¿verdad? Amén. Él, claro, nos dice que si le amamos, guardemos su mandamiento. Si nosotros amamos a Dios, tenemos que guardar sus mandamientos, porque Él dice, yo soy tu Dios, Jehová tu Dios, fuerte, celoso. Oiga bien, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Qué bellas promesas, hermanos. Hoy vamos a ver diferentes promesas que el Señor, a raíz de los tiempos, nos ha hecho. Dice Deuteronomio 7:9, conoce pues que Jehová tu Dios es fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Qué bello es Dios, ¿verdad? Dios no es cualquier cosa, hermanos. Es Dios, Rey de reyes, Señor de señores, el creador del universo, el que me hizo a mí, lo hizo a usted, el que nos tiene de pie en este momento. Él es, por su santa y bendita voluntad, que estamos aquí. Y Él se merece toda honra y toda gloria, toda alabanza se lo merece el Señor por su bondad infinita. Él nos ha hecho promesas infinitas. Vemos en Juan 14,
del 13 al 14 dice, y todo lo que pidieres. Oiga, pero vamos a leer Juan 14 del 2 al 3 dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Oiga bien, Juan 14 del 2 al 3. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Si así no fuera, o sea, el Señor claramente dice que las moradas están. Y dice, y si me fuere, os prepararé el lugar y vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Oiga la misericordia del Señor. Él nos ha venido prometiendo cosas maravillosas, porque su amor es grande, infinito. Dice Juan 14 del 13 al 14, y todo lo que pidieras al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieras en mi nombre, yo lo haré. Vemos que esa es otra promesa que el Señor nos dice, que lo que pidiéremos en su nombre, Él nos lo da. Solo que nosotros tenemos que pedirle con fe, pedirle sabiduría a Él para cómo pedir, porque hasta en eso nosotros necesitamos sabiduría, porque muchas veces pedimos mal. Porque dice Filipenses 4:19, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Son promesas bellas, hermanos, que el Señor nos ha hecho y que sabemos que son reales. Dice Romanos 8:32, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Oiga, que puso su Hijo que fuera a morir en la cruz por amor a nosotros, y dice, si no escatimó a su propio Hijo, ¿cómo no nos va a dar con Él todas las cosas que nosotros le pidiéramos al Señor? Son bellas, hermanos, las promesas del Señor. Hay muchas en la Biblia que podemos ver, y sabemos que Dios es un Dios verdadero. Dice Mateo 6:31 y 33, no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Ahí está la clave del éxito, como a veces decimos, que busquemos primeramente las cosas de Dios, ¿verdad? Buscad el reino de Dios y su justicia. Porque muchas veces, hermanos, nosotros queremos que el Señor, pues, que nos haga favores. Nosotros queremos que el Señor nos regale una buena casa, nos regale un buen carro y una buena cuenta en el banco. Pero nosotros no queremos obedecerle, ¿no? Nosotros queremos, y oiga bien, y muchas veces Dios nos bendice. ¿Qué hacemos nosotros cuando Dios nos bendice? Nos olvidamos de Él. Ya andamos en buen carro, ya empezamos a ver amigos que también tienen billetes, amigos que no son cristianos, y nos vamos alejando del Señor. Por allá, no, que mi amigo me invitó que fuera a una carneada, que fuera aquí, y nos olvidamos hasta de ir a la iglesia. ¿Por qué? Porque ya estamos bien cómodos. Muchas veces, yo estaba hablando el otro día que veníamos con el hermano Rendero, que muchas veces nosotros, el Señor nos mantiene cortitos, por amor. Oiga bien, esto es por amor, por su misericordia tan grande, porque si Él sabe que si nosotros nos da riqueza material, nos perdemos, nos olvidamos de Él, y si te vi ni me acuerdo. Así somos nosotros de malagradecidos, hermanos. Es la mera realidad. Nosotros
Dios por su amor y su misericordia muchas veces nos mantiene a mecate corto, como dicen. Porque nosotros cuando estamos atribulados, en tribulación, ahí estamos al pie, mire, de la cruz, de rodillas, pidiéndole: Señor, ayúdame, Señor, sácame de este apuro. Porque, entonces, ahí estamos cerquita de Dios. Pero en bien echamos dinero, ya nos empezamos a olvidar del Señor, ya no lo necesitamos. Así somos el ser humano, hermano. Y el Señor es misericordioso, y muchas veces, como yo le he dicho al Señor, si yo el dinero va a ser para mi perdición, no me den dinero. Porque dice la misma palabra del Señor: ¿de qué le sirviera al hombre, dice, si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Y eso es lo que sucede, porque si nosotros nos vamos atrás del Dios don dinero, el Dios de este mundo, nos vamos a perder, porque el dinero no nos va a salvar, jamás nos va a salvar, porque quien salva es Cristo Jesús. Amén. Y nosotros tenemos que estar al pie de la cruz, pidiéndole, clamándole y guardando sus mandamientos. Porque dice Números 23:19: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no lo hará, habló y no lo ejecutará. Claro que no. La palabra de Dios es fiel, su palabra lo dice. Si Él dice esto lo haré, Dios sí lo hace. Por eso dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Así es de que las promesas que el Señor nos ha dado, nosotros las vamos a recibir. Actualmente las promesas, estamos bajo la promesa de la gracia, ¿verdad? Pero no es que nosotros vamos a decir: muchas gracias, ya me salvaste, ahí lo vemos. No, esta es la gracia, que por gracia somos salvos, porque nuestro Señor Jesucristo, por su gran amor, Él vino a dar su vida por nosotros. Pero nosotros tenemos que seguir sin desmayar. De eso se trata, hermano. Porque si nos alejamos del Señor, no va a haber riqueza, no va a haber nada que nos salve. Porque la palabra de Dios es fiel, y el único que salva, lo repito, es Él. Dice 2 Corintios 1:20 al 22: porque todas las cosas de Dios son en Él, sí, en Él, amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios, y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Oiga bien, qué maravilloso es Dios. Las arras del Espíritu es prácticamente el anillo de compromiso que Dios ha puesto en nuestros corazones, de sus promesas. De eso se trata, porque dice: el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. El que nos confirma, dice el 21, con vosotros en Cristo, el que nos ungió es Dios. Oiga, qué maravillosa es la palabra del Señor. El Señor dice que nos ungió, que nos ha dado las arras. Si nosotros tenemos esa unción de Dios, porque Él nos ungió, dice, y Él no miente. Él nos ha dado el Espíritu Santo. Nosotros no necesitamos andar haciendo ningún ritual por aparte porque ahora en este tiempo, hermanos, se acostumbra. Yo he visto en muchas partes que acostumbran hasta a ungir según hasta la cartera. Hasta la cartera ungen los carros. Que para protección, que para abundancia. Hermanos, la palabra de Dios es clara. Nosotros dice que tenemos las promesas de Él, porque todas las promesas son en Él, sí, dice, en Él, amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios, y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió es Dios, dice. O sea que somos ungidos. Desde el momento en que venimos, aceptamos al Señor Jesucristo, nos arrepentimos de todo corazón de nuestros pecados,
Él nos unge y nos pone el Espíritu Santo, que son las arras. Es el anillo de compromiso que Él nos da a nosotros. Entonces nosotros no necesitamos andar haciendo rituales aparte, ungiendo con diferentes cosas. No, mis hermanos, tenemos al Dios vivo, tenemos el Espíritu Santo, que es quien se manifiesta, y si le damos el dominio a Dios y le servimos de corazón, Él es quien nos ayuda a no caer en tentaciones, a perseverar. Es el Espíritu Santo. Él es el consolador que el Señor nos dejó. Por eso nosotros tenemos la confianza y la certeza que si servimos a Dios de todo corazón y le servimos como Él manda, no tenemos que tener temor a lo que el enemigo pueda hacer. No tenemos. Dice Efesios 1, el 13 al 14, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Oiga, que también lo dice Efesios, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Ahí lo confirma, que es las arras de nuestra herencia. O sea que nosotros tenemos esa promesa. Tenemos la promesa de que vamos a ser salvos porque fuimos sellados con el Espíritu Santo. Nosotros no tenemos que tener duda de eso cuando nosotros venimos a los caminos del Señor. Pero claro que sí, hermano, tenemos que hacerlo de todo corazón. Porque de nada nos sirve nosotros decir que somos cristianos, venir, cantar, orar y no dar frutos, los frutos del Espíritu Santo, no dar frutos de arrepentimiento. No nos sirve de nada llamarnos cristianos si no hacemos la voluntad de Dios. De nada nos sirve. Porque otra promesa que nos dio el Señor, dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es una promesa, oiga bien, una promesa que solo tenemos que creer en el Señor Jesucristo, creer que Él es Dios, abrir nuestro corazón y servirle a Él, y vamos a ser salvos. Dice, todo el que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. También dice Juan 10:11, yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas, dijo el Señor Jesucristo, y Él lo prometió. Él dio su vida por nosotros. Pero como nosotros siempre, de mal agradecidos, no queremos aceptar el sacrificio que Dios hizo, no queremos humillarnos a Él, nosotros nos sentimos bien andando en el camino del pecado. No, aquí estamos bien, gracias. Somos mal agradecidos. ¿Y usted cree que el Señor se agrada de eso? No. El Señor se agrada que nosotros le reconozcamos como nuestro Salvador, reconozcamos que Él murió para salvarnos. Amén. Para salvarnos. El Señor dice en Romanos 9:10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios se levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Ese es el paso más principal que nosotros tenemos que dar como seres humanos. Si queremos ser merecederos de las promesas del Señor, si queremos, ¿verdad?, alcanzar la salvación de nuestras almas. Porque tal vez ahorita no sintamos, andamos en el mundo muy felices, no lo necesitamos. Pero debemos de pensar que nosotros tenemos un alma que salvar. Si nosotros no reconocemos el sacrificio que nuestro Señor Jesucristo hizo, si no le aceptamos y andamos en obediencia, nuestra alma va a ir al infierno, así de sencillo. No hay, porque dicen que Él es el único, por medio de Él es que podemos ser salvos. No hay nadie más que nos pueda salvar.
No hay nadie. Vemos otra parte que el Señor Jesucristo, cuando andaba en este mundo, cuando Lázaro, ¿verdad?, murió, Jesús le dijo cuando le dijeron que Lázaro había muerto, Juan 11, 25, 27, le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Amén. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto?, le dijo a Marta. Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido al mundo. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer: aceptar, creer en Él, que Él es nuestro Salvador. Esa es otra promesa que dice que el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Y si nosotros dice que no moriremos eternamente. Se trata de nuestras almas. No es que vamos a estar aquí 10,000 años en esta tierra, no. Esta carne es pasajera. Nosotros ahorita somos, mañana solo Él sabe. Pero nuestra alma sí es eterna. A raíz de eso nosotros tenemos que acercarnos al Señor, arrepentirnos de nuestros pecados, buscarle de corazón. Eso es lo que tenemos que hacer. Oiga lo que dice 2 Corintios 7:1. Así que, amados, puesto que esto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. De eso se trata. Tenemos estas promesas, pero tenemos que dar un paso, aceptar al Señor Jesucristo para que Él perdone todos nuestros pecados y limpiarnos, dice, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Y andar en el temor de Dios, porque no solo es de aceptar y ya estuvo. No, tenemos que siempre tener el temor de Dios en nuestros corazones para no seguir pecando. Dice 2 Pedro 1 del 3 al 11. Si quieren busquen, hermano, porque esta parte de la Biblia a mí me quiero que la leamos, porque se trata de las promesas que el Señor. 2 Pedro del 1 del 3 al 11. Así estamos despiertos, no nos vamos a dormir. Segunda Pedro 1 del 3 al 11. Dice la palabra del Señor: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad no nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Dice el 4: por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las concupiscencias. Vosotros también, oiga bien, póngale atención a esto, vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Vamos a hacer una pausa en ese 7 y vamos a ver algunas de las traducciones, ¿verdad? Que cada palabra de estas significa. Vamos a empezar por la corrupción. Dice que debemos de huir de la corrupción, habiendo huido de la corrupción. Oiga bien. Corrupción es la acción y efecto de corromper, es decir, es el proceso de quebrar deliberadamente el orden del sistema, tanto ética como funcionalmente, para beneficio personal. Además de que el corrupto comete una acción ilegal, también presiona u obliga a otros a cometer tales actos. Eso significa la corrupción. De eso tenemos que huir,
dice la palabra de Dios. Ahora vamos a ver la palabra concupiscencia. Dice, la palabra concupiscencia se refiere a los deseos carnales y pecaminosos del hombre, que van en contra de la voluntad de Dios. La concupiscencia es un pecado que afecta el alma y en una fuerza que proviene del hombre interior que le hace rebelarse contra Dios. Esa es la concupiscencia, que también tenemos que quitarla de nuestra vida, ¿verdad? Diligencia. Vamos, la diligencia es poner todos los medios para conseguir un fin. Eso tenemos que irlo añadiendo. Fe. Fe es la creencia, confianza o asentamiento de una persona en relación con algo o alguien. Y como tal se manifiesta por encima de la necesidad de poseer evidencias que demuestren la verdad de aquello en lo que se cree. Esa es la fe. Por eso nosotros creemos en Dios y no necesitamos que Él nos venga a dar la mano para tener fe, ¿verdad? Porque la fe se trata de eso, dice. Que no necesitamos, no hay necesidad de poseer evidencias. De eso se trata la fe. Y vemos que dice en Hebreos 11:1, lo que explica la Biblia, es la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esa es la fe que nosotros, es una de lo que dice que tenemos que tener. Virtud. Las virtudes representan un ideal de excelencia moral y encarnan lo más elevado de un ser humano puede desarrollar en su carácter y comportamiento. Por ello se consideran cualidades que perfeccionan la naturaleza humana y elevan su capacidad para actuar rectamente. Esa es la virtud. Ahora el conocimiento. El conocimiento es la acción y efecto de conocer, es decir, de adquirir información valiosa para comprender la realidad por medio de la razón. El entendimiento y la inteligencia se refiere, pues, a lo que resulta en un proceso de aprendizaje. Ese es otro que dice que tenemos que ir agregando, ¿verdad? Dominio propio. Debemos entender que el dominio propio es control y la disciplina que tenemos sobre nosotros mismos. Una cualidad que también se conoce como templanza. Se trata de la capacidad que nos permite controlar nuestras acciones y emociones y no que éstas nos controlen. Tener dominio propio nos brinda la posibilidad de elegir lo que queremos sentir en cada momento de nuestra vida. Eso es uno más que tenemos que tener, dominio propio. La paciencia. La paciencia es la capacidad humana de tolerar situaciones irritantes o adversas con tal de alcanzar un objetivo o actuar de manera adecuada. Las personas pacientes logran mantener la calma, controlar sus emociones y esperar el momento oportuno. Además, perseveran en su conducta hasta conseguir lo que buscan. Esa es la paciencia que también tiene que ser agregada, ¿verdad? Piedad. Piedad, virtud que inspira por el amor de Dios, tierna devoción a las cosas santas, y por el amor al prójimo, actos de amor y compasión. Esa es otra que tenemos que agregarle, ¿verdad? El afecto fraternal. Se refiere al amor y lealtad hacia los hermanos en la fe. Es un vínculo estrecho lleno de sentimientos con el afecto, el respeto, la solidaridad, la entrega y la honestidad. Se origina de la gratitud, reconocimiento y convivencia familiar. Ese es el afecto fraternal. Vemos nosotros que esas cosas tenemos que agregárselas para nosotros, ¿verdad? Ir estando como quien dice completo. Ahora por último dejamos el amor. El amor nadie más lo explica que la Biblia, ¿verdad? 1 Corintios 13:4-7 dice: el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. O sea que ese es un conjunto de cositas que nosotros tenemos que irle añadiendo, ¿verdad? Si nosotros queremos alcanzar nuestro objetivo, que es la salvación.
nosotros, la palabra del Señor es clara, hermanos. Ahora seguimos leyendo 1 Pedro 4, del 8 en adelante hasta el 11 vamos a leer. Porque si estas cosas, oiga bien, están en vosotros y abundan, y no os dejarán estar ociosos, dice, ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta. Oiga bien, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Oiga bien lo que dice. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque es de esta manera os será otorgada, oiga qué maravillosa esta promesa, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Qué clarita la palabra del Señor, ¿verdad? Haciendo estas cosas, dice, os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso la Biblia es la guía que nosotros tenemos que Dios nos dejó, para que nosotros hagamos su voluntad. También dice en 1 Juan 3, 2 al 9, amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como es. Esa es otra promesa que tenemos del Señor. Todavía no estamos, pero tenemos la promesa de que eso va a suceder. Y dice el 3, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Oiga bien, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Dicen el 7, hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Yo veo bien clarito que dice que si nosotros decimos que somos cristianos, no debemos pecar. Tampoco podemos andar diciendo por ahí, sí, para justificar nuestros pecados, andamos queriendo generalizar. Si todos tienen su pecadito escondido. No. Si se trata de que todo aquel que es nacido de Dios no practique el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, dice, y no puede pecar porque es nacido de Dios. Dios y el pecado no pueden convivir. Si nosotros tenemos el Espíritu de Dios aquí y pecamos, ¿usted cree que el Espíritu de Dios va a estar ahí hacete para allá, que con el pecado ahí, que dame chance aquí? No es así. Nosotros no podemos, si nosotros somos débiles y no queremos estar firmes, afirmarnos con la palabra de Dios, hay que pedirle a Dios que nos haga una regeneración, que nos renueve el espíritu, el corazón, que ponga su espíritu y que nos domine dentro de nosotros, de corazón, porque eso no existe. Vemos claritamente que dice que el que es nacido de Dios no puede pecar. Así es de que no tenemos pecaditos escondidos. Era cuando no éramos cristianos, nosotros todos éramos pecadores, porque nacimos, nos formamos en pecado, crecimos en pecado, pero cuando venimos a los pies del Señor, somos una nueva criatura. Lo dice la palabra del Señor, porque Dios, dice Gálatas 6:7,
No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará o cosechará, ¿verdad? Así es de que si decimos ser cristianos y pecamos, ¿qué vamos a cosechar? No podemos cosechar las bendiciones de Dios porque estamos pecando. Vamos a cosechar las maldiciones del pecado. Eso es lo que vamos a cosechar. Porque dice Gálatas 2, el 18 al 20, dice, porque si las cosas que destruí, oiga bien, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Ahí está clarito. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. O sea que cuando venimos a los pies del Señor, vivimos para Dios. Porque si volvemos a pecar, nos volvemos transgresores, dice la palabra del Señor. Claramente, nos estamos regresando del camino. Entonces, nosotros ya cuando somos cristianos, tenemos que dar un giro de 360 grados. Ya no vamos por la calle ancha. Ya no vivimos en pecado. Es cierto que estamos en medio del pecado, pero ya no practicamos el pecado. Porque si seguimos practicando el pecado, no estamos haciendo nada, nos estamos engañando nosotros mismos, porque a Dios nadie lo engaña. La palabra de Dios es dura, como dice en Juan 6, del 59 al 63. Oiga bien, los apóstoles. Estas cosas, cuando Jesús andaba aquí, estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Al oírla, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Les preguntó, pues que si vieres al Hijo del Hombre subir donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, dice, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Entonces, quien da vida es el Espíritu de Dios. Quien da vida nos da vida es el Señor Jesucristo. Porque Él nos prometió, le prometió a los apóstoles, y esa promesa la tenemos nosotros, que Él iba a mandar el Consolador. Lo dice en Juan 14, 26, 27, dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará, eso el Señor Jesucristo lo prometió y lo cumplió, en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe nuestro corazón ni tenga miedo. Entonces nosotros no tenemos que temer de nada, hermanos. Porque si estamos agarrados de la mano de Dios, ¿a qué le podemos tener miedo? Dice Juan 10, 27 y 28. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna. Oiga esa promesa que tenemos. Y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Son promesas que nos ha dejado el Señor y que nosotros, si creemos en Él, las vamos a obtener. Solo seamos realistas, hermanos. Acerquémonos cada día más al Señor. Dejemos de practicar el pecado si queremos ser salvos, porque de lo contrario estamos perdiendo el tiempo nosotros. La palabra del Señor es clara. Dice que mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Todas esas promesas las tenemos, hermanos, pero como repito, entregemos nuestra vida, nuestro corazón al Señor Jesucristo, de todo corazón. Nada de querer ser cristianos, como dicen por ahí, light.
que solo es que nos llamamos cristianos por encimita, nos vestimos como cristianos, bien decentitos, pero por dentro no ha habido un cambio. Entonces, perdemos el tiempo, porque si buscamos al Señor, tenemos la promesa de vida eterna. La Biblia no miente. Esta palabra no es mi palabra, es la palabra del Señor. El Señor es el que habla por medio de su palabra. El Señor es bello. Nosotros tenemos todas las promesas de Él. Solo acerquémonos a Él, sirvámosle a Él con todo nuestro corazón y sigamos adelante, mis hermanos. De eso se trata. Dice, voy a terminar con esto, Mateo 11, 29 al 30. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Él nos está dando la solución. ¿Por qué Él nos dejó el Espíritu Santo? Porque Él está en control de nuestras vidas. Si nosotros nos entregamos a Él, Él está con nosotros y Él nos va a ayudar desde el momento que aceptamos al Señor Jesucristo con todo nuestro corazón. Créame que se siente una diferencia interior. Usted nace de nuevo. Nacemos de nuevo. Y por lo cual nosotros tenemos que mantenernos siendo como Él, dice. Que sigamos su ejemplo. Nada cuesta, queridos amigos, si alguno ha escuchado la palabra del Señor esta noche, si alguno quiere tomarse de la mano de nuestro Señor Jesucristo, puede hacerlo. La puerta, el Señor Jesucristo está con los brazos abiertos, esperando que nosotros demos el paso, que el ser humano dé el paso. Querido amigo, no pierde nada el ser humano con aceptar a nuestro Señor Jesucristo. No pierde nada. Nosotros solo llevamos de ganar, porque el pecado, porque dice que el diablo vino para matar y destruir. Eso es lo que nosotros podemos conseguir andando en el mundo, en el pecado. Pero si venimos a los pies del Señor, aceptamos al Señor Jesucristo, tenemos las promesas de vida eterna. De ese momento en adelante, nuestras vidas son diferentes. Tenemos la confianza, se los digo por mí mismo. Antes de venir arrepentido a los pies del Señor, yo tenía algo en la mente, como un descontrol en mi mente, que ni dormía bien. Dormía 3-4 horas, me despertaba a medianoche y no me podía dormir. No sé qué, pero si no era una cosa era otra. Cuando yo vine a los pies del Señor y me arrepentí de todo corazón, créanme, hermanos y amigos, yo dormí desde esa noche en adelante. No, hombre, ahora si no pongo la alarma me duermo. Sí, porque el Señor nos da una paz interior. El Señor nos da una paz que usted no tiene ni idea. El que no ha aceptado al Señor Jesucristo no tiene esa idea, porque esa paz la produce el Espíritu Santo, que el Señor nos pone en nuestro corazón. Así es de que esta noche, queridos hermanos, queridos amigos, que no han aceptado al Señor Jesucristo o que a un tiempo fueron cristianos y se desviaron, esta noche es una linda noche para que vuelvan a los pies del Señor, para que acepten al Señor Jesucristo. Él nos está esperando con amor. Y créame, su vida será diferente. Porque mi vida y la vida de mi familia, ahora que estamos obedeciendo al Señor, créanme, hermanos, es maravilloso. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Amén. Gracias, hermano. La palabra es bien clara, hermano, y yo no sabía el mensaje que él traía en este día, pero